Embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En estas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Dios me ha dado mi hermosa juventud. Bueno, estas eran las palabras del almirante Busser y una forma de darle la bienvenida y la entrada a nuestro amigo el profesor Germán Acosta, profesor en historia, ¿sí? Y que muy entusiasmado iba repitiendo palabra por palabra lo que estaba diciendo el almirante Busser. Esa era la arenga horas antes de que se produjera el desembarco para la recuperación, la gloriosa recuperación de nuestras Islas Malvinas. Muy buenas tardes, Germán. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Sí, el discurso de Busser, creo que la primera vez que lo escuché se habrá sido en quinto año del secundario, ¿no? Y sí, me llamaba mucho la atención el discurso. Después cuando lo entrevisto a Busser, él agarra y me da, entre los documentos que me dan, me dio el discurso, y entonces yo empecé a recitárselo, y se quedó así asombrado, ¿no? De que yo lo conociera, así lo sabía bastante de memoria, y un poco marca cuál fue la idea general de la operación, ¿no? Esta idea de tratar de no causar desmanes con la ocupación para cumplir esto de ocupar para negociar, que era en principio la idea, ¿no? Exactamente, o sea, siempre
viviéndolo como se planteó en algún momento ya equivocadamente por parte del gobierno de ese momento, viviéndolo como una situación de conflicto y no como una situación de guerra. Ujú. ¿Sí? O sea, la Argentina en eso no varió, hasta último momento, creo que siguió con el convencimiento de que estábamos en una situación de conflicto. ¿Sí? O Sí, sea, es interesante ver que, es como esto que hablábamos el otro día, ¿no? Es decir, según con quién hables y la actitud del regimiento o la fuerza determinada o los conductores, coroneles, capitanes de navío, en fin, de armada. Es decir, hay una variación, no se tomaron todos la guerra de la misma manera. Es decir, a nivel junta militar se intentaba hasta último momento tratar de negociar, pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta que ya enseguida, en mayo, hubo actos de guerra de parte de Argentina que no colaboraban, digamos, con las negociaciones, es decir, que no se quedó pasivamente. Visto justamente el caso de lo que hablábamos el otro día de la operación al Sheffield, que es después del hundimiento del Belgrano, es decir, que estaba como esta doble cuestión siempre, es decir, de tratar de negociar, pero bueno, es decir, si bien se trató de negociar después del discurso se va a Naciones Unidas, sale la resolución 502, que establece el cese de hostilidad y el retiro de las tropas argentinas. Sin embargo, en el periodo entre que venía la flota, ¿no? Y llegó, Argentina metió 14.000 soldados en las islas. exacto. Es decir, hizo un dispositivo defensivo que podríamos discutirlo, como el otro día Ujú. hablábamos. Tampoco nos vamos a meter tanto en la estrategia militar, que es algo complejo, pero bueno, eso ha sido discutible, pero sin embargo se hizo algo. Yo te propongo que lo que estuvimos discutiendo el otro día, que fue absolutamente jugoso Sí. porque pudimos hacer un entrecruce de opiniones y todo eso, que lo vayamos actualizando para con la gente, porque si no van a decir, lo que ustedes se guardaron lo mejor, ¿no? Claro, exactamente. Porque ya se lo damos cocinado. El otro día se nos Vamos a cortó la luz. vamos a aclarar que Germán está haciendo su tesis para la licenciatura en historia, la está haciendo sobre el tema específicamente de Malvinas y que, según él cuenta, a los 15 años abrazó la causa de Malvinas porque lo había conmovido haber conocido lo que era la historia. Eso es lo fundamental y la tarea que les queda a los profesores de historia, que es la de enamorar a sus alumnos de lo que es la causa Malvinas. Sí, ¿Sí? hay una cuestión ahí que empezó siendo, no sé si abrazando la causa al principio. Es decir, me parece que a veces la memoria juega, es decir, uno construye sus recuerdos Claro, desde el presente. claro. Yo lo que más me llamó la atención, que es lo que comentábamos el otro día, tenía que ver con el abrazo de Costa Méndez, ¿no? Con Fidel Castro. Uh-huh. Es decir, uno era un muchacho Sí. y estudiaba, es decir, la dictadura era occidental, cristiana, pro-norteamericana, en fin, todo eso que digamos que no es mentira, es decir, pero Uh-huh. que es parte del discurso de cómo explicar y tal vez, es decir, vos escuchás eso a los 14, 15 años y después ves, te explican, bueno, en Cuba hay un comunismo, fantástico. Y un tipo como Costa Méndez, cuando yo después vi la trayectoria de él, es decir, que no tenía mucho que ver con el nacionalismo y el comunismo, sin embargo, eso impactó. Y esa idea de que gente que supuestamente estaba de un bando se terminó enfrentando contra ese bando, es decir, contra las dos primeras potencias de la TAR. Lo que habla un poco de la ironía de la historia, ¿no? Es decir, San Martín hizo sus campañas enfrentado con Rivadavia. Claro. Es decir, hay un montón de cuestiones de eso que la historia dispone y los protagonistas, o sea, los protagonistas pueden proponer, pero después disponen las circunstancias, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, te resumo, si me interesó, yo después decido estudiar historia, enseguida averiguo si el trabajo final se podía hacer sobre Malvinas y toda la carrera estuve planeando hacer eso, hasta que conseguí un director, me aceptó la hipótesis, empecé a conseguir antes algunas entrevistas y construí lo que es la idea matriz de eso que es, digamos, la pregunta de por qué se ocupa Malvinas y cómo se lo hace. Si la tesis no analiza la guerra, sino cómo se da la toma de decisión para ocupar las Islas Malvinas. Quiero aclararlo porque mi tesis no analiza ni siquiera la guerra.
Mi tesis va desde la asunción de Galtieri como presidente hasta el 2 de abril. Hasta el 2 de abril. Ahí se termina. Es decir, por más que uno después lea de otras cosas y se interese y algún día otra, pero la tesis trabaja sobre esa cuestión. Es una tesis de sociología del poder o de análisis de historia política de una forma política específica que fue la Junta Militar y cómo ese órgano político toma la decisión. Ujú. Sí, que es interesante, ¿no? O sea, muchas veces nosotros en esto lo que planteamos es, vos sabés que a mí me sonaban, lo tiré hoy a la mañana en el otro programa donde estoy, en la otra radio, el tema entre lo posible y lo probable, ¿no? O sea, hay cosas que son posibles, pero que a veces son difíciles de probar, que son, ¿no? Entonces, en estas hipótesis que vos planteás, ¿no? O sea, de cómo se va diseñando el camino, y que no quiere decir que el camino sea recto. O sea, esto como cuando vos planificás un viaje, vos decís, bueno, nos vamos de Necochea a Córdoba. Bien, ¿Sí? O sea, y tenés distintos imponderables a mitad de camino, que vas a ir o por Tres Arroyos, o vas a ir por la ruta 2, la ruta 8, la ruta 9, y te van a ir cambiando, pero que vas a llegar a Córdoba, vas a llegar a Córdoba, y eso es lo que planifican los imperios. Bueno, exactamente. Yo un poco porque la hipótesis no te la dije, es decir, la hipótesis mía de por qué se produjo, que una hipótesis en un trabajo historiográfico es siempre condicional. Si habría, podría, Claro, es decir, claro. nunca decís esto fue así. Pero Y si no, forzás un poquitito la realidad para que te dé... no, vos sabés que en ese sentido yo trato de manejarlo honestamente, porque Claro. decir, querer decir algo y buscar fuentes para que te respalden no es investigar. Claro. Investigar es, yo me pregunto cosas y trato de responderlas viendo a ver qué me dicen las fuentes. Es decir, en este caso, la hipótesis siempre fue desde el principio y después un poco más compleja, es decir, que la ocupación de Malvinas se da básicamente por el contexto político que hay en la Argentina y las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña, que llegados hasta ahí las negociaciones diplomáticas con, te podría decir, con el ultimátum que parece dar Costa Méndez después de Nueva York, que eran las reuniones que habían pactado hacer mes a mes, y el incidente Georgias, ¿no? De los obreros de Constantino Davidov, sumado a las trayectorias políticas y militares, más que nada militares, personales, de los comandantes, de esos comandantes, es decir, cómo miraban el mundo, qué hipótesis del mundo tenían de cómo podían dar, es decir, esos tres elementos, entonces, el contexto político que está dado por la asunción de Galtieri, la ejecución de los planes de la Armada y luego de la formación de la comisión de trabajo entre las tres fuerzas el 5 de enero. Ese es el contexto político de Argentina, ¿no? Eso. Sumado entonces al incidente Georgias y a lo que pensaba cada uno, con esos tres elementos uno puede decir que son los condicionantes fundamentales para que los tipos, el día determinado, donde hacen la reunión de junta militar con el informe de Costa Méndez, los informes de inteligencia, más los informes de la comisión de trabajo sobre cómo iban con el plan, los hace llevar a adelantar la operación, y a decidirlo. Probablemente haya sido el día 26, tengo tres fuentes que dicen que es el día 26, no lo quiero asegurar, pero probablemente ha sido la reunión del día 26 que ellos ordenan que zarpe el 28 la flota.